Eh, Buenos días. Hoy vamos a exponer un Radiology que fue publicado en el 8 de septiembre del 2020. Eh, el nombre de este Radiology es Historia Natural de la Lesión Cerebrovascular Cerrada. Esta es una experiencia durante un periodo de 10 años en un centro, perdón, de traumatología de primer nivel. Los departamentos de radiología que estuvieron a cargo fue el departamento de radiología de la Universidad de Washington y también el departamento de cirugía neuroradiológica. También estuvo el departamento de cirugía de la Universidad de Colorado en Denver. Bueno, ¿por qué hicieron este estudio? Bueno, pues resulta que la lesión cerebrovascular cerrada se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y mortalidad. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que la estrategia de seguimiento más adecuada sigue siendo incierta. Entonces, el propósito del Radiology fue comprender mejor la historia natural de la lesión cerebrovascular cerrada y ayudar a definir el momento y la duración más óptima de seguimiento por imagen. Palabras más, palabras menos, lo que ellos querían hacer, lo que ellos se dieron cuenta era que no había un protocolo, no se sabía cuándo se debía de pedir una imagen cuánto tiempo después de que un paciente tenía un trauma o una lesión cerebrovascular. Entonces habían bastantes discrepancias entre los especialistas. Entonces, esto fue una de las razones por las cuales se hizo este estudio. Y bueno, lo vamos a ver a continuación. Tenemos que la lesión cerebrovascular se produce en aproximadamente 0,2 a 1% de los pacientes que sostienen traumatismo cerrado. Tenemos que el riesgo de accidente cerebrovascular atribuible a la lesión cerebrovascular varía entre un 1 y un 10% en general, y el riesgo puede llegar a ser de 33% en lesiones de mayor grado, con tasas de mortalidad del 15 al 59%. Los algoritmos de tratamiento más comúnmente aceptados se basan en terapias antitrombóticas empíricas, es decir, medicamentos antiplaquetarios, medicamentos anticoagulantes, eh, o a la vez o ambos, para tratar estas lesiones con la intervención, y se deja solo la intervención endovascular reservada para una minoría de pacientes que, bueno, que lo necesiten en caso de serlo así. No hay consenso, como les expliqué, sobre el intervalo de imágenes de seguimiento más apropiado, y algunos autores incluso abogan simplemente por no realizar imágenes de seguimiento para lesiones de mayor grado. Dadas estas incertidumbres, se realizó una revisión retrospectiva de pacientes con trauma cerrado en un centro de traumatología de primer nivel durante un periodo aproximado de 10 años, para comprender mejor la historia natural de la lesión cerebrovascular cerrada y con el objetivo de proporcionar nuevos conocimientos sobre el manejo y seguimiento más apropiado, sobre todo en imagen. Entonces, los pacientes fueron identificados a través de una base de datos que ellos tenían. Esto es un estudio retrospectivo que se realizó en un primer nivel. Estos incluyeron a todos los pacientes adultos y pediátricos con lesiones cerebrovascular cerrada, tratado desde el 1 de abril del 2005 hasta el 30 de junio de 2015, más o menos 10 años. Todos los informes de angiografía por tomografía fueron generados por miembros de la Facultad de Neuroradiología, que en ese momento tenían aproximadamente
10 neuroradiólogos y por lo menos llevaba cada uno 5 años de experiencia. Y para los pacientes cuyos informes radiológicos tenían algún conflicto o discrepancia por no saberla clasificar, por no saberla, no, eh, por no concluir en su informe, pues se pasaba ese estudio, se le pasaba a otro neuroradiólogo que tenía aproximadamente 15 años de experiencia. Las lesiones las lesiones a nivel cerebral a nivel del trauma cerebrovascular se clasificaron de 1 a 5, siendo la lesión 1 y 2 de bajo grado, la lesión de grado 3 a 5 se consideraban de alto grado. Bueno, la escala que se utilizó son la escala de Denver modificada, que ahorita vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Aquí vemos en la diapositiva una imagen con un grado 1, esto es una angiotomografía sagital en un hombre de 20 años. Como les expliqué, esta es la escala de Denver. En este grado 1 se evidencia una irregularidad luminal de menos de 25% de estrechamiento sobre la arteria carótida interna cervical izquierda. También vemos un grado 2 donde se evidencia, esto es una angiotomografía en un varón de 18 años, donde se evidencia una irregularidad, un colgajo sobre la íntima en la arteria carótida interna en su porción cavernosa izquierda. Esto fue para un grado 2. Aquí vemos un grado 3, un paciente de 23 años con un pseudoaneurisma de la arteria carótida interna izquierda y un grado 4 en un paciente de 65 años con una oclusión completa de la arteria carótida interna derecha, cervical derecha. Aquí vemos finalmente el grado 5 en un paciente de 20 años con una sección transversa con extravasación de la arteria vertebral izquierda. Vemos el material de contraste fuera de su lugar. Entonces, se recopiló la información de edad, de sexo, de mecanismo de lesión, de vaso lesionado, de grado de lesión, de por qué fue la lesión, del territorio vascular, también del accidente cerebrovascular. El diagnóstico de accidente cerebrovascular se basó en la evaluación clínica de ahí del hospital y todos los casos se confirmaron se terminaron confirmando por tomografía o por resonancia o por ambos. Mientras que el ictus se consideró atribuible a la lesión cerebrovascular contundente si el ictus se produjo en el mismo territorio vascular que el vaso lesionado tras la exclusión de otro diagnóstico alternativo como contusión cerebral directa, hipoxia o isquemia global, arritmia cardíaca o intervención neuroquirúrgica. Es decir, que si el paciente no tenía otra causa que excluyera que esa lesión a nivel cerebral eh, tuviese otra causa y si en la misma dirección donde estuviese el vaso se decía que era por el mismo lesión cerebrovascular. Aquí tenemos una imagen donde, donde explicaban, lo que ellos querían hacer era explicar que podía cambiar el grado de Denver modificado. Y este es un ejemplo, digamos, este paciente llegó con en la angiografía se demostraba un pseudoaneurisma de la arteria carótida interna
izquierda en un hombre de 23 años en el momento en que llegó al, al servicio de urgencia. Y vemos que este aneurisma aumentó a los 2 meses de seguimiento. Entonces cambiaba la clasificación de edema. Bueno, rápidamente, inicialmente hubo 47.773 pacientes con traumatismo cerrado que recibieron atención en el centro, pero estos solo se confirmaron 1.204 pacientes que tenían lesión cerebrovascular contundente y que tenían una angiografía por tomografía. De estos 1.204 pacientes, no solamente tenían un vaso lesionado, podían tener más de un vaso lesionado. En total fueron 1.604 lesiones de vasos individuales. O sea, 1.604 lesiones de vasos en 1.204 pacientes. Y la principal causa o el mecanismo de lesión fue la colisión de vehículos motorizados. Estos fueron eh, según la clasificación, la lesión que más se presentó fue la lesión grado 1 en un 41.3%, siguiéndole posteriormente la lesión grado 2. Bueno, ¿qué arrojó el estudio? ¿Qué concluyó el estudio? El estudio dice que el estudio actual evaluó la historia natural de la lesión cerebrovascular cerrada en una sola institución durante un periodo de 10 años. Ya simplemente este hecho hace que tenga la cohorte más grande hasta el momento. Ellos decían, hasta el momento es el estudio más grande con esta cohorte. Segundo, de las lesiones que mejoraron o se resolvieron, el 76% ocurrieron dentro de los 30 días, dentro de los primeros 30 días. Y el 24% restante ocurrió en los 90 días siguientes. Y de las lesiones que progresaron, el 87% ocurrieron dentro de los 90 días. Más allá de los 90 días, no se produjo ninguna mejoría o resolución adicional o ninguna lesión en caso no hubo ninguna lesión de la arteria vertebral, ni de alto grado que mostrara progresión, y solo 3 lesiones de la arteria carótida de alto grado, es decir, que tuviesen pseudoaneurismas, mostraron solo un cambio de tan solo un milímetro después de los 90 días. Por lo tanto, ellos también concluyeron que la angiotomografía de seguimiento tiene el mayor rendimiento diagnóstico para detectar los cambios en la lesión dentro de los primeros 30 días después de la lesión inicial, y que el rendimiento disminuye significativamente más allá de los 90 días a menos de 1%. Entonces, hablando de esto último, ellos dicen que es poco probable que cambie el manejo cuando se realiza un estudio más allá de los 90 días, particularmente si la lesión tiene alto grado. Otra de las conclusiones, ¿cuáles fueron? Que las lesiones de alto grado tenían un 3.3 veces más probabilidad de empeorar en comparación con las lesiones de bajo grado. Las tasas de accidente cerebrovascular aumentaron progresivamente con un mayor grado de lesión, y las lesiones carotídeas se asociaron con una mayor probabilidad de accidente cerebrovascular en comparación con las lesiones de las arterias vertebrales, lo que puede justificar un mayor manejo a los pacientes que tengan lesiones sobre las arterias carotídeas. Un 1.6 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes que tenían más lesión de más de un vaso. Y esto que ellos están diciendo no está informado en en ninguna de las revisiones anteriores o estudios semejantes a este.
Las tasas de accidente cerebrovascular no difirieron significativamente entre los pacientes que recibieron tratamiento y los que no. O sea, no hubo diferencia significativa en aquellos que recibieron tratamiento anticoagulante que aquellos que no recibieron. Y se demostró que el seguimiento de angiografía por tomografía puede ser innecesario para lesiones de bajo y alto grado si se realizan más de 90 días después de la lesión, porque ninguna lesión mejoró, ninguna lesión resolvió o ninguna lesión progresó significativamente. Esto es la conclusión final. La mayoría de los cambios bruscos relacionados con las lesiones cerebrovasculares se produjeron dentro de los 30 días. Los cambios rara vez ocurrieron después de los 90 días, por lo tanto es poco probable que las imágenes de seguimiento sean útiles más allá de los 90 días. Listo, muchachos. ¿Alguna